¿Puede una transferencia de dinero, sin más, ser tan efectiva para la salud de un niño como una intervención médica? O, no sé, que alargar una baja por maternidad se traduzca en menos muertes infantiles. Hoy vamos a analizar a fondo una idea que, a primera vista, parece algo contraintuitiva. La idea de que las políticas de protección social no son solo una red de seguridad económica, sino una de las herramientas de salud pública más potentes que tenemos. Para ello hemos examinado un informe de la Organización Mundial de la Salud que se mete de lleno en la economía que hay detrás de todo esto. Y nuestra misión hoy es desgranar los argumentos y, sobre todo, las cifras que demuestran cómo invertir en bienestar social puede ser una de las formas más inteligentes de tener una población más sana. Exacto. Y el análisis, para entenderlo bien, se apoya sobre dos grandes pilares. Por un lado está la eficiencia, o sea, el argumento puramente económico de por qué esto tiene sentido. Y por otro, la equidad. Cómo estas políticas pueden ser una palanca potentísima para reducir las desigualdades en salud. La pregunta que vamos a intentar responder es si al final del día estas intervenciones realmente, si se pagan solas. Bien, pues empecemos por la lógica económica, que me parece fundamental. El punto de partida del informe es que esto va mucho más allá de la caridad, ¿no? Se argumenta que la protección social tiene una justificación económica muy sólida porque soluciona lo que los economistas llaman fallos del mercado. Que es un término que suena muy técnico, la verdad. Un poco, sí. Pero la idea es sencilla. Un fallo de mercado ocurre cuando el mercado, por sí solo, no es capaz de proporcionar algo de forma eficiente para todos. El ejemplo clásico es una enfermedad grave en una familia sin recursos. Ninguna aseguradora privada le vendería una póliza asequible a alguien que ya tiene un riesgo altísimo, ¿verdad? El mercado, ahí, falla, y la protección social interviene para cubrir ese hueco. Entendido. Y el informe menciona otro de esos fallos, ¿eh? El de las externalidades positivas. ¿Cómo lo explicaríamos de forma sencilla? Pues mira, la mejor analogía es la del vecino que planta un jardín precioso. Él paga las flores, paga al jardinero, pero todo el barrio disfruta de la vista y del buen olor. Claro. Eso es una externalidad positiva. En este caso, cuando una familia invierte en la salud y educación de un niño, gracias a una ayuda, ese niño se convierte en un adulto más sano, más productivo. Y eso no solo beneficia a su familia, nos beneficia a todos como sociedad. A todos. Paga más impuestos, consume menos servicios sanitarios. El beneficio, por así decirlo, se expande. Claro, el beneficio salpica a toda la sociedad. Justo. Y lo que es fascinante es cómo el análisis demuestra que el efecto contrario, los shocks negativos, también se expande y sobre todo perdura. No es algo pasajero. Hay datos muy potentes sobre esto. En Zimbabue y Etiopía, por ejemplo, se vio que las crisis económicas de los 80 provocaron problemas de crecimiento en los niños. Lo increíble es que 20 años después, esos mismos niños seguían arrastrando las consecuencias. ¿20 años? 20 años después, sí, en su educación y en su desarrollo. Uf, 20 años. Eso cambia por completo la perspectiva. Ya no es un gasto para solucionar un problema. No, no, para nada. O un problema puntual, claro. Es una inversión para prevenir problemas a larguísimo plazo. Por eso la conclusión es tan clara. La protección social no es un lastro para la economía, es un motor. Protege a las personas, sí, pero al hacerlo mejora la productividad, permite que las familias ahorren e inviertan y actúa como un estabilizador que suaviza los golpes de las crisis para todos. Vale, la teoría económica suena bien sobre el papel. Es lógica, es coherente. Pero seamos sinceros. Del papel a la realidad a veces hay un trecho. ¿Existen pruebas contundentes de que dar dinero a una familia se traduzca de verdad en un niño más sano o son solo efectos marginales? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde el análisis se pone muy interesante porque los datos son abrumadores. Para empezar, a nivel macro, la diferencia es enorme. Enorme, ¿en qué sentido? Pues mira, en los países desarrollados, el tipo de estado del bienestar que tiene un país, cuánto gasta en protección social y cómo lo gasta, puede explicar hasta un 20% de la diferencia en las tasas de mortalidad infantil. Un 20% es muchísimo, no es un factor secundario. Para nada. Es uno de los principales. Y el contraejemplo es igual de revelador. En Rusia, durante la crisis de pensiones del 96, a los jubilados a los que les recortaron o dejaron de pagar la pensión, su probabilidad de morir aumentó un 5%. ¡Qué barbaridad! La conexión es directa y brutal. O en Estados Unidos, donde los estados con prestaciones por desempleo más generosas tienen de media tasas más bajas de enfermedades cardiovasculares. Y si bajamos de esa visión tan general
a programas más concretos, sobre todo los que se centran en los primeros años de vida, que nos encontramos. Pues nos encontramos con una consistencia asombrosa en países muy diferentes. Por ejemplo, los programas de apoyo nutricional, como el programa WIC en Estados Unidos, o iniciativas similares en Bangladesh y México. Todos, sin excepción, muestran aumentos medibles en el peso y la talla de los niños, y reducciones drásticas de la anemia. Pero el verdadero, digamos, plato fuerte de la evidencia está en las transferencias monetarias, condicionadas o no. Ahí es donde la relación entre dinero en el bolsillo y salud en la familia se vuelve innegable. Demos algunos ejemplos, porque a veces las cifras son más elocuentes que las explicaciones. Pues fíjate en esto. En Sudáfrica, la beca de apoyo a la infancia, que es una pequeña ayuda monetaria, no solo mejoró la altura media de los niños, sino que provocó un aumento del 65% en las visitas prenatales de las madres. Espera, un momento. Un 65% de aumento en visitas al médico solo por una ayuda económica. Esa cifra es una pasada. ¿Cómo es posible que una transferencia de dinero tenga más impacto que, no sé, una campaña de salud pública? Porque ataca la raíz del problema. Una campaña te dice, ve al médico, pero no te paga el autobús para llegar a la clínica, Claro. ni te compensa el día de trabajo que pierdes. El dinero elimina esas barreras, que son invisibles, pero para muchas familias son infranqueables. De repente, la decisión de cuidarse se vuelve económicamente viable. Y los resultados son espectaculares. En Perú, el programa Juntos consiguió un aumento del 61% en las inmunizaciones. ¿61? Y en México, el famoso Progresa, luego Oportunidades, redujo en un 22% la probabilidad de que un niño menor de 3 años se pusiera enfermo. Hay un dato en los documentos que me ha dejado pensando también de Sudáfrica, el de la pensión de vejez. Ah, ¿sí? Ese es uno de los hallazgos más sorprendentes y, bueno, más elegantes, diría yo. Demostraron que la pensión que recibía una abuela, La abuela. sí, la abuela, mejoraba directamente el estado nutricional de sus nietos, especialmente de las niñas, si vivían en el mismo hogar. Es que es increíble, no es una ayuda directa a los padres, ni siquiera al niño. Es la pensión de la abuela. Y ese dinero se filtra a través de la economía familiar y acaba mejorando la salud de la siguiente generación. Es un efecto dominó que no me esperaba para nada. Exacto. La clave de todo esto, y es lo que me parece más potente, no es solo el dinero en sí, es el cambio de comportamiento que provoca. Fomenta el uso de servicios preventivos, incentiva la inversión en el futuro de los hijos. En la India, por ejemplo, un programa que daba incentivos económicos para dar a luz en centros de salud redujo la mortalidad perinatal y neonatal. Se usa el dinero como una herramienta para alinear los incentivos, ¿sabes? Alinear los de las familias con los de la salud pública. Entendido. El efecto en la salud parece innegable. Pero me pregunto si este efecto es igual para todos. O sea, ¿ayuda por igual a una familia de clase media que a una en situación de pobreza extrema? Porque si el efecto es mayor en los más vulnerables, podríamos estar hablando de una herramienta potentísima contra la desigualdad. Has dado en el clavo. Ese es el siguiente gran bloque del análisis, la lente de la equidad. Y la respuesta es un sí rotundo. Estas políticas no solo mejoran la salud media, son especialmente eficaces cerrando la brecha entre los que más y menos tienen. El concepto clave aquí es la ruptura del ciclo de pobreza intergeneracional. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Quiere decir que la pobreza no es solo falta de dinero, es un entorno que se hereda. La desventaja económica afecta al estrés de los padres, a sus prácticas de crianza, a la nutrición. Y todo eso impacta en el desarrollo cerebral del niño. Mejorar los ingresos y, ojo, crucialmente, la educación de la madre tiene un impacto directo en la salud de sus hijos. Se rompe esa cadena de transmisión de la desventaja de una generación a otra. Y tenemos datos que demuestran que estos programas benefician más a los más necesitados. Sí, los datos son contundentes. El programa WIC de nutrición en Estados Unidos tuvo un efecto significativamente mayor en los hijos de madres con menor nivel educativo. Hmm. Las visitas de enfermeras a domicilio para apoyar la crianza benefician sobre todo a madres primerizas, adolescentes y de bajos ingresos, los grupos de mayor riesgo, vamos. Y con las transferencias monetarias, las cifras son para enmarcar. A ver, sorpréndeme. En Brasil, se atribuye al programa Bolsa Familia el 28% de toda la caída de la desigualdad del país en una década. Un 28%. Sí. En Sudáfrica, las pensiones y otras ayudas disminuyeron la brecha de pobreza en un 47%.
casi la mitad. Casi la mitad. Y en México, oportunidades la redujo en un 30%. Y además, en países tan distintos como Camboya, México o Ecuador, se ha medido que el impacto de estas transferencias en salud y nutrición es sistemáticamente mayor en los hogares que partían de una situación peor. O sea, no solo ayudan, ayudan más a quien más lo necesita. Lo que nos lleva a la pregunta final, la más pragmática. ¿Sale a cuenta? Con todos estos beneficios, que son evidentes, ¿podemos demostrar que son inversiones rentables? ¿Que hay un valor por dinero claro? Esa es la pregunta más difícil, la verdad. Porque calcular todos los beneficios a largo plazo es muy complejo. Pero los estudios que se han atrevido a hacerlo son muy reveladores. Se han calculado las tasas de retorno de varias transferencias monetarias. Para el programa Familias en Acción de Colombia, se estimó un ratio beneficio-costo de 1,59. Por cada dólar invertido, la sociedad recuperaba 1,59 en beneficios. O sea, ya es rentable. Pero bueno, un 1,59 no parece una cifra que vaya a revolucionar un Ministerio de Economía. De acuerdo, pero ese es el extremo más conservador. En Bangladesh, un programa similar arrojó un ratio de entre 3,12 y 6,23. Eso ya es otra cosa. Y para el programa Progresa de México, se calculó una tasa interna de retorno de hasta el 17%. Un 17% de retorno. Eso es una rentabilidad altísima, casi demasiado buena para ser verdad. ¿Cómo se llega a esa cifra? ¿Qué tipo de beneficios futuros se están contando ahí para que salga un número tan espectacular? Es una buena pregunta. Se llega a esa cifra porque no solo se cuenta el beneficio directo en salud, claro. Se monetiza todo. Los mayores ingresos que esa persona tendrá en el futuro porque estará mejor formada, Ya. los impuestos que pagará, el ahorro en gastos sanitarios futuros, la reducción de costes en el sistema judicial por menor criminalidad. Cuando sumas todos esos efectos a largo plazo, la inversión inicial parece pequeña en comparación. Y supongo que si nos centramos en los programas para la primera infancia, los números serán aún más potentes. Exacto. Porque es invertir justo al principio, donde el retorno es mayor. Se estima que un dólar invertido en nutrición infantil en un país en desarrollo genera al menos $3 de retorno. El triple. Solo en mayores logros académicos y productividad futura. Y el caso de estudio más famoso es el North Family Partnership en Estados Unidos, las visitas de enfermeras a domicilio. En grupos de alto riesgo, por cada dólar invertido, se generaron ahorros de hasta $5,70 para el Estado. $5,70 de vuelta por cada dólar. Es que, al final, es la clásica discusión de curar o prevenir. Y estas cifras demuestran de forma aplastante que invertir €1 en que un niño empiece con buen pie te ahorra 5 en problemas futuros. La lógica económica es potentísima. Sin duda. Y aunque el debate sobre cómo financiarlo y si es mejor optar por programas universales o focalizados en los más pobres siempre estará ahí, y la evidencia sugiere que una combinación de ambos suele ser lo más efectivo, el argumento de fondo es que invertir en esto es económicamente inteligente. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central de todo lo que hemos analizado, el mensaje es claro. La evidencia es sólida. Invertir en protección social no es solo una cuestión de justicia o de buena voluntad. Es una estrategia de desarrollo inteligente y, como hemos visto, demostrablemente rentable para mejorar la salud de toda la población y para reducir las desigualdades de una forma muy directa. Exacto. Esa es la conclusión final que se desprende de los materiales. Es una llamada a la colaboración. Para el sector de la salud, es imposible alcanzar sus metas sin abordar estos determinantes sociales de la salud. Y para el sector de la protección social, debe entender que uno de sus mayores impactos, sea un objetivo explícito o no, es precisamente la mejora de la salud de la gente. Son dos caras de la misma moneda. Y esto nos deja con una última reflexión. Si hemos visto que una pensión, una ayuda para comida o una baja parental actúan como políticas de salud de primer orden, esto plantea una pregunta importante. ¿Qué otras políticas que consideramos no sanitarias? Pensemos en vivienda, en transporte público, en la calidad de la educación, estamos pasando por alto como herramientas cruciales para construir una sociedad más sana desde la raíz.